Hola, frikis y amantes del terror cósmico. Hoy les contaré esta cosa, pero antes quisiera comentarles algo que dijo el mismo autor. Se supone que la palabra de esta criatura que voy a decir representa un torpe intento humano por captar la fonética de una palabra absolutamente no humana. Las sílabas fueron determinadas por un equipamiento fisiológico completamente diferente al nuestro, por lo tanto nunca podría ser pronunciada perfectamente por gargantas humanas. Eso dijo el mismo autor, así que yo le diré como pueda. Y pues bueno, en el capítulo de hoy les contaré la llamada de tu culo. ¡Alabado Cthulhu! La oscuridad del mito por fin está aquí. El relato comienza con un pequeño escrito que menciona que es imposible que tales seres hayan existido, o sobrevivido, o se hayan retirado. Pero la verdadera historia comienza con nuestro protagonista narrador comentando lo siguiente. No hay en el mundo fortuna mayor que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. El narrador nos comenta que hay unas cosillas, dones prohibidos que lo estremecen y que lo enloquecen cuando lo sueña. Nos cuenta que tuvo una temible visión de la verdad que surgió de la unión casual de dos elementos diversos: el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. El mismo profesor no iba a revelar nada, pero murió repentinamente. Tras la muerte del tío abuelo del narrador, en el invierno de 1926-27, empezó a tener conocimiento de algunas cosas. Su tío abuelo, llamado George Gamel Angel o Ángel, era profesor de la Universidad de Brown, reconocido por su reconocimiento en antiguas inscripciones. El profesor murió luego de volver de un embarque. Los médicos concluyeron que a lo mejor era algo del corazón. El narrador duda de esos diagnósticos. El narrador heredó todo lo del viejillo, examinó sus documentos en su casa de Boston, y en una caja muy enigmática se encontraba un bajorrelieve de arcilla con notas y pedazos de periódico. El bajorrelieve parecía moderno, pero los dibujos parecían antiguos, con escrituras prehistóricas. Sobre los jeroglíficos aparecía una figurilla, un monstruo, como una fusión entre un pulpo y un dragón, con cuerpo escamoso, con alas y una cabeza de pulpo. Entre los documentos resaltaba uno que tenía por título El culto de tu culo. ¿Qué es el culto de Cthulhu? El escrito se dividía en dos partes. La primera tenía el título de 1925, Sueño y obra de Wilcox, y la segunda era Informe del inspector John R. Legrais, notas del mismo y del profesor Webb. Los recortes de los periódicos informaban sobre casos de demencia colectiva en 1925. Ahora nos pasamos al primer escrito. En 1925, un chavo neurótico visitó al profesor Ángel con el bajorrelieve de arcilla. El nombre del chico es Henry Anthony Wilcox, al que le diré Wilcox. Este chavo tenía sueños extraños que le gustaba contar. Se autodenominaba físicamente hipersensitivo, pero la gente creo que voy a encender la luz. Pero la gente decía que era raro. Este Wilcox fue a que le explicara al profesor la escultura que acababa de hacer, por un sueño que tuvo. Soñó con extrañas ciudades gigantescas con muros y pilares cubiertos de jeroglíficos. Y mientras le contaba el sueño, el profesor recordó algo y se interesó por lo que decía. La noche anterior hubo un ligero temblor que había afectado a la imaginación de Wilcox, que entre sus sueños escuchó una voz de ultratumba que decía: Tu culo, te cagaste. Esas palabras perturbaron al profesor. Despertó tal curiosidad que interrogó al chico escultor Wilcox. Le preguntó si eran miembro de algún culto secreto o secta, pero el morro no sabía. Entonces el chico iba a diario a contarle sus sueños al profesor. Siempre eran de construcciones y una voz de ultratumba que gritaba las palabras: Tu culo, Riley. Un día el morro escultor faltó. La noche anterior, este morro gritó como loco y se enfermó de algo y se lo llevaron a casa de sus padres. Estaba entre la inconsciencia y el delirio. El profesor visitaba al doctor del muchacho para saber el chisme.
El morro hablaba de unas criaturas gigantescas de varios kilómetros de altura que se movían pesadamente. Era el monstruo de su figura. Después su enfermedad desapareció y el morro no sabía qué le había pasado y dejó de tener sueños. Y el profesor dejó de interesarse en él. Ahí termina el primer escrito. Unas notas describían que otras personas habían soñado cosas similares en el mismo periodo. Extraños paisajes y casi todos eran artistas y poetas. También escucharon sonidos. Uno era arquitecto, que en la noche en la que el morro enfermó se volvió loco diciendo que lo salvaran de algún monstruo infernal y murió meses después. Otras notas eran de sucesos en otras partes del mundo, California, Sudáfrica, Haití, India, Nueva York. Ahora el narrador se dispone a contarnos la segunda parte del manuscrito. Resulta que el profesor se interesó por un recuerdo, pues en 1907, 17 años antes, había vivido algo relacionado con esos jeroglíficos y nombres raros. Fue en San Luis. Cuando era profesor allá y estaba en un congreso, varios profanos se acercaron a él para hacer algunas preguntas. El jefe de ese grupo se llamaba John Raymond LaGrace y era inspector de policía. Llevaba un objeto con él, una estatuilla de piedra grotesca, muy antigua, sin origen alguno, que lo obtuvo meses atrás, tras una expedición. La estatuilla estaba finamente labrada. Era un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos, con cuerpo escamoso, con extremidades dotadas de garras y un par de alas en la espalda. También los arqueólogos, geólogos y demás ólogos desconocían el material del que estaba hecho. Entre todos los del Congreso, solo uno dijo que sabía algo. Este vato se llama William Channing Webb, que era antropólogo de la Universidad de Princeton. Este tal Webb nos cuenta que hace 48 años estaba recorriendo Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas, hasta que encontró una tribu de esquimales que eran parte de un culto demoníaco. Ese culto era de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Sus ritos eran invocaciones dirigidas a un demonio supremo. Este vato Webb había oído esa invocación de la boca de un brujo sacerdote. Los esquimales hacían ese ritual bailando alrededor de una figurilla, que la figura era similar a la que estaban examinando en el Congreso. El vato Webb les recita la invocación que dice así: El inspector LaGrace dijo que en su aventura también encontró esa invocación. Hizo que los prisioneros le dijeran qué decía, y decía: en su casa de Riley, el fallecido Tuculo espera soñando. Entonces ahora el inspector comienza a contar su relato de cómo obtuvo esa estatuilla. Resulta que en 1907 el policía había recibido un mensaje de ayuda de una población de Nueva Orleans, que algún culto vudú había invadido la región, que habían desaparecido niños y mujeres. Entonces 20 policías se lanzan a la zona y escucharon la invocación en coro con voces roncas. Se alzaba una isla verde. Allí había una horda de personas sin ropa alrededor de una hoguera circular en el que en el centro estaba la estatuilla, y rodeando la hoguera estaban los cuerpos colgados de los desaparecidos. La policía pues llevaba armas y órale, echaron balazos. Al final tuvieron 47 prisioneros. Muchos eran mentalmente débiles. Eran marineros, negros, mulatos. Los prisioneros que hablaron dijeron lo siguiente: que adoraban a los grandes antiguos, que eran anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se retiraron al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó el culto, que el culto había existido siempre y siempre existirá, ocultándose hasta que el gran sacerdote Tuculo saliese de la sombría morada de la ciudad submarina de Riley para reinar otra vez sobre la tierra, que algún día vendrá, cuando los astros ocupen su lugar, astrología, y el culto secreto estará allí,
esperándolo, que la humanidad no era lo único consciente en la tierra, que había unas formas que visitaban a sus escasos fieles, pero no eran los grandes antiguos, que ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Tuculo, pero nadie podría decir si los otros eran o no como él, que muchas cosas se transmiten oralmente, el conocimiento de todo ello. Entonces los prisioneros fueron juzgados, unos ahorcados y otros enviados a instituciones. Pero hubo un prisionero, viejísimo, que habló otras cosas. El viejito se llamaba Castro y contó unos fragmentos de leyendas. Muy pronto todo estará bajo su dominio. Ha sido vaticinado en el Necronomicon. Que otros seres habían gobernado la tierra. Habían vivido en grandes ciudades que murieron muchos años antes de la aparición del hombre, pero que había artes que podrían revivirlos cuando los astros y astrología ocuparan su posición, que los seres procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos, que no eran de carne y hueso, tenían forma pero no era material. Cuando las estrellas ocuparan otra vez quién sabe qué en el mundo, iban de mundo en mundo, pero cuando no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Todos yacían en la gran ciudad de Rayleigh, preservada por los sortilegios del gran Tuculo. Pero para ese entonces, en la astrología y la posición de todo, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo por la transmisión del pensamiento. Por telepatía, no sé. Cthulhu lo ve todo, lo oye todo. Al aparecer los hombres, los antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándoles los sueños. Este culto no moriría hasta que las estrellas y bla 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 bla. Entonces los sacerdotes sacarían a Tuculo de su tumba para que reviviese a sus vasallos y reinaran la tierra. Ese tiempo sería fácil de reconocer porque los humanos serían salvajes y libres, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley, como los progres. Y todos matarían y gozarían alegremente, como los progres. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. La gran ciudad de piedra se hundió en el mar, pero la ciudad volvería a la superficie. Que el centro del culto se encuentra en Arabia, que ningún libro alude a todo ello, aunque los chinos inmortales decían que en el Necronomicon. Muy bien, el Necronomicon tiene la descripción de los antiguos, su historia y medios para invocarlos. ¿Antiguos? Deidades oscuras que hubo antes del hombre. Del árabe loco Abdul al-Harrey. Fue escrito por un príncipe loco que conocía la ciudad de las pesadillas de Rayleigh, la cual cayó desde las estrellas y existe bajo el mar y en otra dimensión. Había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en la siguiente frase: no está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. ¿Qué significa? No está muerto el que yace eternamente. Que Cthulhu prescindirá de todos los presumidos y harán todo genial y negro. Ahora volvemos al Congreso, donde el inspector les contó todo esto al vato Webb y a los demás chismosos. El inspector le prestó por un tiempo la estatuilla al vato Webb, pero Webb murió y se le regresó la estatuilla. La estatuilla es similar a la de la escultura del morrillo Wilcox. Eso pensó nuestro narrador. Entonces nuestro narrador decide ir con el morro escultor. El morro escultor le contesta sus preguntas. No sabía nada del culto. El narrador se sentía perturbado. Seguía fascinado por lo del culto. Entonces se lanza a hablar con el inspector, la Grace, y examinó la estatuilla. Luego fue con los prisioneros y los interrogó. El chisme estaba bueno, pensaba que se iba a convertir o se convertiría en un antropólogo famoso. Comenzó a pensar que la muerte de su tío no fue natural, que tal vez murió porque sabía o quería saber demasiado. Y nuestro narrador nos dice que a lo mejor su fin será semejante. Nos dice que borraría todo de su mente si pudiese, porque luego descubre por casualidad un periódico en 1925. Estaba ya por abandonar sus investigaciones del culto de Tuculo cuando fue a visitar a un amigo, y en eso ve un periódico. En él viene un artículo con una foto de la estatuilla.
El artículo decía: misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar, solo hay un sobreviviente. El marinero rescatado se niega a dar detalles. Encuentran ídolo extraño en su poder, se harán investigaciones. El sobreviviente se llama Gustav Johansen y solo menciona que fue cosas de piratas. Entonces nuestro protagonista narrador comienza a hilar todos los hechos que ya les conté con todas las fechas, cuando la embarcación, cuando los sueños de todos, bla 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 bla, se lanza a buscar al sobreviviente, pero ya había muerto, según por algo del corazón, de que unos periódicos lo golpearon, se cayó y murió, pero que convenientemente dejó un manuscrito para la trama. El narrador lo lee en el barco que lo lleva a Londres. Era un diario de mar. El diario dice así: iban navegando y sintieron el impacto de una tempestad consecutiva al terremoto que arrancó los abismos marinos, el horror que pobló los sueños de los hombres. Una columna de piedra emerge del océano. La tripulación quiere ir a ver el chisme. Es solo la cima de la ciudadela. Se veía algo futurista, superficies grandes cubiertas de jeroglíficos. Todos desembarcamos en la playa de la monstruosa Acrópolis. Había una enorme puerta de piedra con una imagen del pulpo dragón. Treparon para ver cómo se abría, y en eso comienza a moverse lentamente. La apertura mostraba una oscuridad casi material. De allí surgió una humareda que oscureció la luz del sol. El olor era insoportable. Todos escucharon cuando el monstruo se hizo visible. Una inmensidad verde y gelatinosa. Saliendo de la abertura, el monstruo está más allá de toda posible descripción. Era una montaña que caminaba. Lo que el culto no pudo hacer, unos cuantos marinos inocentes lo hicieron por accidente. Liberó accidentalmente a Cthulhu, un antiguo dios malvado de otra dimensión. La fuerza exterior que les había dicho. Luego de millones y millones de años, el gran Túculo era libre otra vez. Unos murieron solo de la impresión. Otros fueron barridos con aquellas patas. ¡Cthulhu, a este también! ¡Genial! Solo 2 llegaron al barco. Mientras la montaña monstruosa descendía por los escalones de piedras resbaladizas y se detenía titubeando a las orillas del agua. Los 2 vatos arrancan el bote y el monstruo emite unos gritos inarticulados e inicia una persecución. El monstruo detrás del barco. Uno de los 2 vatos voltea para ver al monstruo y queda loco. Gustav Johansen, desesperado de que cada manazo del monstruo creaba olas enormes, decide dar la vuelta y dirigirse directamente contra la montaña gelatinosa. Y ¡boom! Hubo un estallido como de un globo que se desinfla. La masa plástica de la entidad iba recobrando su forma primitiva mientras que el bote se alejaba por detrás. Entonces Johansen se puso a meditar sobre el ídolo este. Su compañero loco luego murió. Después fueron rescatados. Johansen no quería contar nada porque lo tomarían a loco. Escribió todo antes de morir, que su muerte iba a ser beneficiosa por borrar sus recuerdos. Nuestro narrador termina de contarnos esto, guarda el documento en la caja junto con el bajorrelieve de arcilla y los demás papeles del profesor y sus propias anotaciones. Según dice, que ha contemplado todo lo que en el universo pueda haber y no cree que viva mucho tiempo porque ahora sabe demasiado y el culto todavía existe. Túculo existe también en ese refugio de piedra. Su ciudad se ha hundido otra vez porque el barco de rescate pasó por ahí y no vio nada. Que Túculo tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría de horror. Y con toda mi fuerza arrastraré a Cthulhu de regreso a las profundidades. Que la abominación espera y sueña en las profundidades del mar. Y llegará el día que si no sobrevive a ese manuscrito, sus ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impida que caigan bajo otros ojos. Fin. Nos vemos en un próximo capítulo de Quemando Libros. Y pues nada. Nada. ¡Ay, ay, ay! Cthulhu, 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 Cthulhu. ¡Sí! El malvado Cthulhu viene de otra dimensión. A través de la locura vuela hasta tu corazón. ¡Sí, jódanse todos! Hace pesadillas y ¡Lámenme las bolas! Tu culo.